Anticapitalistas. Estamos con unos invitados muy especiales, a Guillén y a Marina, que vienen de la Asamblea de Docentes de las Islas Baleares y van a venir a explicarnos un poco cómo está su lucha allí. También me intervenía en la mesa Cristina, una compañera de Marea Verde, de Marea Pública y de Izquierda Anticapitalista. Pero antes María nos va a explicar un poco cómo están ahora mismo en la corrala y cuáles son las nuevas acciones que están llevando a cabo y, en fin, cómo está ahora mismo. Gracias. Soy María, de aquí de la Corrala Utopía. Lo normal es que contemos un poco cómo nació, la experiencia de la corrala y eso, pero viendo las caras creo que esa parte ya no es necesaria, ¿no? Entonces contaros un poco cómo estamos, la situación ahora mismo judicialmente y las próximas convocatorias que tenemos. Ahora, bueno, no sé si habréis visto en prensa, estaban los dos últimos vecinos pendientes de tomarle declaración a la jueza. Uno de ellos no llegó, a pesar de que el médico forense estuvo en su casa valorando su situación, dijo que fuese a los juzgados, no llegó a la puerta, que se vino abajo y ya está ingresado hasta ayer, ¿no, Toño? Hasta ayer por la tarde, 20 días ingresado por cabezonería de que fuera a los juzgados a tomarles declaración. Entonces, pues ahora mismo estamos esperando, que no sabemos muy bien si se le volverá a llamar, si no, y pasado eso, lo normal, el trámite normal sería que se emitiese una orden de desalojo. Entonces, por eso ahora mismo estamos en un momento crítico de juntar fuerzas, de demostrar que la utopía no solo somos las 36 familias que vivimos aquí, que la utopía es de todas y que el pueblo va a responder ante un ataque igual que va a responder y está respondiendo con otros muchos, ¿no? Entonces, también en otra línea, una de las cosas que le pedimos a la Junta de Andalucía es que se moje, que se deje ya de palabras bonitas, de decir que están de acuerdo con la corrala y que muestren soluciones reales. Y soluciones reales nosotras las que consideramos es la expropiación en uso del edificio. Entonces, con este motivo, el día 11 de enero se ha convocado, con la plataforma de apoyo a la Corrala Utopía, se ha convocado una manifestación, no sé, ahora mismo no recuerdo horario, estén a las 12, estén atentos a las redes sociales de todas formas. Muchas gracias, compañeros. De los juzgados del Prado al Parlamento. 11 de enero a las 12 del día, desde los juzgados al Parlamento, para pedirle a la Junta la expropiación del edificio. Y nada, si alguna de mis compañeras quiere... No quiere, son muy tímidas. Pues entonces le paso el micro. Y lo primero que quería decir es agradecer primero a la vecina de la corrala, una vez más, ¿no? Nos toca agradecerle siempre su lucha, ¿no? Y cedernos este espacio para poder celebrar este acto. Y bueno, agradeceros también a vosotros por vuestra presencia y fundamentalmente agradecerle a los compañeros, a Guillén y a Marina, que hayan podido hacer un huequito en la agenda escolar y de activistas y está aquí compartiendo su lucha y su experiencia, ¿no? Que nos parece súper interesante, ¿no? y necesaria para sacar conclusiones, ¿no? Y seguir luchando, ¿no? Bueno, yo estoy deseando escucharlos y compartir, ¿no? Y supongo que también compañeros, ¿no? Y vosotros, ¿no? Estamos expectantes por saber y por contarnos y por compartir la lucha que estáis teniendo, ¿no? Pero queríamos un poquito enmarcarlo, ¿no? En el contexto, ¿no? que era Marea Verde, que es eso de la lucha por la educación pública, ¿no? Que hace ya casi más de 2 años, ¿no? Que comenzamos a autoorganizarnos, ¿no? Desde abajo, fundamentalmente docentes, pero también parte del resto de la comunidad educativa, ¿no? De padres, madres y estudiantes, ¿no? Como vosotros. Yo he hecho en falta más profes aquí ahora, también es síntoma, ¿no? Un poco de lo que está pasando, del momento en el que estamos. Por eso es fundamental también recoger estas experiencias, porque estamos en un momento, en el caso de Andalucía, ¿no? De Marea Verde Andalucía y también a nivel estatal, en el que la cosa está bastante parada. Estamos en un momento de reflexión, ¿no? De ver un poquito qué orientación vamos a plantear, ¿no? En la lucha. Son casi eso, pues 2 años y pico en el que hemos vivido muchas movilizaciones, hemos tenido 3 huelgas generales de educación, 3 generales, y bueno, nos toca un poquito parar y reflexionar, ¿no? Y en todo este camino, ¿no? Pues yo, lo decíamos, ¿no? Lo hablábamos con los compañeros hace 2 meses, ¿no? El ejemplo de
de Baleares pues era muy importante, ¿no? Era muy significativo y especial, no solamente por todo lo que sabéis, ¿no? El tema de la capacidad de movilización, el seguimiento que tuvo, las movilizaciones enormes y masivas, ¿no? En las islas, sino yo destacaría dos cosas, ¿no? Que me parecen fundamentales para reflexionar, que son la capacidad de unidad, ¿no? Que tuvo el movimiento, de esa unidad de la comunidad educativa de la que siempre hablamos y es tan difícil a veces conseguir, pero sobre todo a mí me parecía muy importante el que se consiguió que una asamblea autoorganizada de docentes, ¿no? Que la asamblea de docentes fuera capaz de marcar los tiempos, ¿no? De la movilización. Muchas veces nos encontramos con una dificultad, y muchas dificultades en este proceso, la falta de movilización del sector docente, la falta de victoria, pero también a veces es difícil porque nos topamos con a veces dificultad de trabajar a nivel con los sindicatos, ¿no? Y con sectores o las plataformas en unos espacios que muchas veces plantean movilizaciones de un día, pero no plantean una lucha continuada, ¿no? Entonces eso y te marcan el tiempo y la movilización. Yo creo que el caso de la lucha en Baleares, una de las cosas que nos parece más interesante es que se consigue una autoorganización, ¿no? De los compañeros y las compañeras desde abajo, y además que marcan los tiempos, ¿no? Y superando, ¿no? a las directivas y a las directrices sindicales, ¿no? En muchos casos. Entonces, bueno, estamos deseando escucharos, como digo, y compartir, y después abriremos un turno de debate, ¿no? Sobre el proceso, porque es un proceso que yo creo que está en la línea de lo que tenemos que ir construyendo, esa construcción que, bueno, surge un poco, ¿no? Hace unos años con las movilizaciones del 15M, ¿no? Y después con las mareas por los movimientos, por la escuela pública y también por la sanidad o lo público en general, y yo creo que es un reto, tenemos muchos retos por delante, pero una de las claves de éxito sin duda es la autoorganización desde abajo, y que se consiga, como este es el caso, ¿no? Que se consiga además marcar los ritmos de la movilización. Así que bueno, os doy la palabra, ¿no? Para que nos contéis, Guillem y Marina, no sé quién va a empezar. Muchas gracias de nuevo. Ya que nos invitaban a Sevilla, creo el mejor lugar donde podíamos venir a hablar de un movimiento básicamente de autoorganización era aquí. Por tanto, también la felicidad es doble. Bueno, antes de empezar, nosotros somos profesores de secundaria. Yo estoy afiliado a un sindicato de enseñanza. Lo digo porque durante la charla, igual la charla aparecerá o podría parecer un poco beligerante con los sindicatos, ¿no? Entonces, quería dejar esto bien claro porque yo parto de una posición en la que creo que el sindicalismo es necesario y tiene que existir, pero el sindicalismo es una herramienta. Los sindicatos son una herramienta y una herramienta tiene que ser útil. Y entonces, también desde ese punto de vista es donde vamos a enfocar y desde donde hemos enfocado toda la lucha. Bueno, nosotros estamos aquí porque ha habido una huelga de educación que ha durado 3 semanas, que ha tenido un seguimiento en los primeros días de más del 90% de los trabajadores, y que en las 3 semanas nunca ha bajado del 50% de seguimiento, y en las zonas rurales y en la isla de Ibiza y Formentera en ningún momento en las 3 semanas bajó del 70% el seguimiento, que generó un movimiento más allá de los propios trabajadores, que aglutinó a toda la sociedad, que echó a los estudiantes también a la calle, a los padres y madres, y que llevó también a los padres y madres a secundar la huelga en diversas ocasiones durante esas 3 semanas, no llevando a sus hijos a las escuelas. Entonces, ¿cómo se llega hasta aquí? Era un poco como habíamos planteado en la charla. ¿Qué proceso hemos seguido? Bueno, ante todo, el proceso ha sido, que ha llevado a la huelga indefinida, ha sido un movimiento unitario de trabajadores. No fue en inicio un movimiento unitario de toda la comunidad educativa, y eso es importante tenerlo en cuenta.
Es un movimiento unitario de trabajadores que desemboca luego en un movimiento social. Cuando la huelga se convoca, acaba desembocando en un movimiento social amplio. Pero en inicio es una iniciativa de los trabajadores. Viene como consecuencia de un proceso de 3 años de recortes, de constantes movilizaciones y de un proceso de organización que nos acaban llevando a esta huelga. Tanto tampoco la huelga no surge en medio año, en un año, sino que es fruto de un proceso. Nosotros le ponemos fecha a este proceso. Decimos, el inicio de la frustración. Como trabajadores, para nosotros empieza en junio del 2012, a final del curso 2011-2012. En junio, a principios de junio del 2012, se sacan un decreto de medidas urgentes, el gobierno balear, en el cual aplican toda una serie de recortes en el sistema, no solo en el sistema de enseñanza, sino también en sanidad. Bueno, los recortes son muy parecidos a los recortes que ha habido por todo. No se cubren las bajas, no se nos cubrían las bajas hasta casi un mes. La más grave, evidentemente, como colectivo, es que auguraba más o menos dejar en la calle a un 10% de los docentes de Baleares. Y bueno, no me extenderé en los recortes porque ya digo, son los recortes que se han llevado a cabo con más o menos intensidad en toda España. Entonces, en ese mes de junio se nos convoca a los trabajadores a una asamblea, nos convocan los sindicatos, los 4 sindicatos con representación en la Junta de Personal Docente, a una asamblea general para ver cómo afrontamos la lucha. En esta asamblea general hay una gran respuesta en la convocatoria, llenamos la sala donde se nos convoca. Allí dentro había un enorme potencial de lucha porque había una fuerte indignación porque había muchos compañeros que veían que el año siguiente no trabajarían y porque se estaba empezando a hacer una lectura diferente de lo que se nos venía encima. ¿Cuál es la lectura diferente? No es una cuestión de interinos, una cuestión de funcionarios. Es una cuestión de que aquí estamos asistiendo a un cambio de modelo social y, en el caso de la enseñanza, un cambio de modelo en el sistema educativo. Ahora se podrán quedar en la calle 1000 interinos, pero van a por el sistema de educación público. Entonces, o nos movemos, o nos movilizamos, o perdemos lo que hemos ganado durante todos estos años. Y en esa misma asamblea ya empiezan a salir voces muy contundentes que demandan acciones contundentes. Una huelga contundente, se habla de huelga indefinida, se habla de parar ese mismo junio, se habla de parar al inicio de curso. Y al final acaba la asamblea en nada. En nada, porque es una asamblea meramente informativa donde no se toman decisiones, donde todo el mundo saca su cólera, que hay una catarsis, pero no se llega a ningún lado. Acaba el curso, los sindicatos prometen un inicio de curso caliente, pero se queda la promesa, nos vamos al verano, el sol calienta, la playa es muy bonita y al llegar septiembre empezamos el curso con toda normalidad. Y con 500 profesores menos. Y 500 más 300, casi 800 y pico, al final se quedó el recorte en ese curso, profesores menos, unidos a los del año anterior, unos 1000 y algo. ¿Por qué había tal potencial de lucha? Bueno, el proceso venía precedido de un curso lleno de movilizaciones en los que se habían ido creando asambleas de centros, en los que se había creado una plataforma que es equivalente a las mareas verdes que se han creado a nivel de todo el Estado, que era la plataforma CRID,
grita por la educación pública, que de alguna manera había promovido el intercambio de información entre familias, docentes y estudiantes, que había promovido encierros en los centros en los que se hacían asambleas y se podía compartir con las familias la problemática de los recortes que nos venían encima y cómo eso afectaría a la escuela. Entonces no partíamos de cero, ya llevábamos un año y medio de caceroladas afuera de los centros a las 8 de la mañana, a las 3 de la tarde, para hacer ruido, para protestar, pero también cansados de haber estado año y medio haciendo movilizaciones, pequeñas movilizaciones puntuales y ver que no cambiaba nada. Entonces la necesidad de hacer algo contundente es lo que había llevado en esa asamblea a que hubiese esas ganas y la decepción en que aquello no llevara nada. Empezamos el curso 2012-2013, el curso anterior, con total desconcierto. ¿Por qué? Porque no pasa nada, porque los centros funcionan, porque nos han puesto 2 horas más, nos han quitado compañeros, tenemos que dedicar horas complementarias a cubrir a nuestros compañeros que están de baja porque no traen un sustituto, pero el centro funciona, se siguen haciendo las actividades, los profesores y profesoras nos dejamos la piel, incluso en todo ese trabajo extra que hacemos en comisiones, en diferentes actividades, el profesor de teatro, el otro, el tal, que eso siempre queda fuera de horario y los centros funcionan. Y entonces ese desconcierto pasa por una huelga general en noviembre de 2012, se secunda en la enseñanza un seguimiento de un 60% más o menos, un seguimiento bastante bueno, pero la cosa no hay una respuesta a nivel de educación y nuestro gobierno nos regala durante ese otoño-invierno 2 proyectos de ley que son proyectos cargados de veneno. Uno, la ley de convivencia. Una ley de convivencia con toda una retahíla de sanciones a los docentes que expresen opiniones personales. Bueno, era un auténtico atentado a la libertad de cátedra y una ley que iba encaminada a parar las protestas que durante el curso anterior había habido en los centros, las camisetas verdes. La ley iba encaminada exacto, y se carga el derecho de huelga de los estudiantes, derecho de huelga que tenían y que la ley de convivencia se carga. La otra perla es un proyecto de ley de símbolos que van a aprobar la semana que viene. La ley de convivencia no está aprobada de momento, pero la ley de símbolos sí. Una ley de símbolos dedicada a establecer la censura previa a la hora de colgar cualquier trapo en un edificio público. ¿Por qué esta ley de símbolos? Porque durante el curso anterior, cuando el gobierno había quitado el requisito del conocimiento de catalán a los empleados públicos, había habido un movimiento de contestación pidiendo al gobierno que cómo pretende garantizar el derecho a ser atendido en catalán que tenemos los ciudadanos según el Estatuto de Autonomía si el funcionario no tiene el deber de conocerlo, ¿no? Entonces se habían ido colgando en los centros educativos lazos con la señera, con bueno, la bandera, pues lazos así en las fachadas, y eso no había gustado, y entonces el gobierno había intentado descolgarlos, enviaba sus brigadas del Instituto de Obras a descolgar los lazos, se volvían a colgar, en los centros que se los volvían a descolgar se pintaban. Entonces eso genera una ley. Imaginaros en qué está ocupado el Partido Popular en las Islas Baleares, en legislar sobre simbología, ¿no? Cuando estamos en la situación económica y social en la que nos encontramos. Entonces eso crea un clima todavía más irrespirable en los centros. Y nos vamos al invierno del curso pasado, 2013, y de repente nos convocan a 2 días de huelga, en el mes de marzo. Un día llegamos al centro, abrimos el periódico,
Huelga educativa en las Islas Baleares el día, no me acuerdo, 13 y 20 de marzo, en 2 días diferentes. La situación de desconcierto en los centros es total. ¿Por qué? Primero, ¿nos han preguntado si queríamos estos 2 días de huelga? No. ¿Serán útiles estos 2 días de huelga separados? No lo sabemos. ¿Va a haber seguimiento de estos 2 días de huelga si antes no ha habido un proceso de preparación de esta huelga? Seguramente no. Entonces, eso crea un enorme malestar. Vamos a ir alternándonos, y una cosa que no he dicho al principio, como estamos hablando de una realidad diferente a la que se pueda vivir aquí, en cualquier momento que haya alguna duda, paramos y vamos contestando a las preguntas. El debate sería luego, pero si hay preguntas concretas no hay inconveniente en parar. Así que preguntar. Bueno, en eso estábamos, yo sigo el relato. Entonces nos convocan a eso, ¿no? 2 días de huelga ahí, y claro, las preguntas eran esas. ¿Y por qué el miércoles y no el jueves? Vaya, bueno, la cuestión que previo a las huelgas, pues entonces los sindicatos pues van mandando gente a los centros, tal día hay huelga. Y se ve que en muchos centros hubo quejas. ¿Y por qué? Porque ahora, ¿a qué viene esta huelga? Además era una huelga solo en las Islas Baleares, no estaba enmarcada, bueno, en ninguna otra movilización, a nivel tampoco estatal ni nada. Bueno, total, que nos convocan los cuatro sindicatos que tienen representación, nos convocaron a una asamblea para informarnos. Bueno, en teoría para decidir, pero ya estaba decidido que se iban a hacer esas huelgas. Entonces, las asambleas no eran para decidir nada, sino simplemente para informarnos. Y bueno, fuimos ahí, la gente estaba muy enfadada, salieron muchas críticas. De la parte sindical se entendían las críticas como ataques al sindicalismo en lugar de, entiendo yo, hacer un poco de autocrítica que parecía necesaria. Uy. y bueno, finalmente lo que se consiguió de eso fue que los sindicatos se comprometieron, es decir, forzamos a los sindicatos a convocar periódicamente, a que convocaran periódicamente, al menos una vez al mes, asamblea de trabajadores, a todos los trabajadores. Se fueron convocando, se abrió un correo electrónico, ¿no? Dijeron, vale, pues asamblea de docentes y la vamos a ir convocando. Pusieron un blog, un correo electrónico, pero el problema también era que eso no era operativo en realidad, ¿no? Los correos no se contestaban. Bueno, finalmente, en esas asambleas que se fueron convocando, ya a final del curso, llegó algo que a lo mejor ya sí que habréis oído, que fue un poco la gota final, que es el TIL, ¿no? El decreto este de tratamiento integrado de lenguas, que en realidad pretende cambiar el sistema lingüístico, el proyecto lingüístico que teníamos ahí, y establecía que a partir de eso, pues entonces teníamos que hacer las horas lectivas un 33% en catalán, un 33% en español, un 33% en inglés. O sea, hacer en inglés asignaturas no lingüísticas, pues por ejemplo matemáticas o sociales o en inglés. Sí, con un profesorado no preparados, sin titulación. Bueno, te pedían un B2, habían estado pidiendo a ver quién tenía un B2, no considerábamos a nadie que fuera suficiente para dar clase en inglés. No considerábamos tampoco que los alumnos estuvieran capacitados para seguir una clase en inglés, a no ser que reduzcas el temario a nivel de vamos a dar vocabulario o yo qué sé, una cosa así. Y claro, y generó mucha oposición. Además, entendiendo que de alguna forma lo que se estaba pretendiendo con una excusa del inglés, porque no pensaban aumentar recursos, ni profesores, ni auxiliares de conversación, ni nada de eso, en realidad lo que se pretendía de alguna forma era reducir horas de catalán y añadir horas de español, y con la excusa del inglés, la consellera diciendo que tranquilos que ya no vais a pagar más clases de repaso, y claro, eso era tentador. Entonces eso fue
un poco la gota final que acabó de llenar el vaso, porque además no se había consultado, no se había pedido opinión de ningún tipo. Todas las voces que salían de, digamos, los expertos estaban en contra de eso. La universidad se posicionó en contra, el departamento de filología, de lenguas, y claro, eso era como van contra todo el mundo. Entonces generó mucha oposición. Y eso ya estábamos a final del curso, mayo. Y la gente ya empezó a ver que el curso se acababa y que si no empezábamos a tener claro qué tipo de movilización, qué tipo de lucha planteábamos y lo decidíamos ya, nos iba a pasar lo mismo que el curso anterior, que llegaría el verano, se calmaría todo y empezaríamos otra vez otro año. Entonces la gente estaba un poco nerviosa por eso. Hacía falta acabar ya de concretar qué hacíamos, y en esas asambleas que se fueron convocando llegó un momento en que la gente ahí reunida decidió que queríamos convocar una huelga indefinida. Al principio veíamos que no teníamos tiempo para el final de ese curso, pero que al principio del curso queríamos convocar una huelga indefinida. Y entonces el problema ahí vino cuando nosotros sí queríamos, pero los sindicatos no querían. Y ese fue el momento en que los sindicatos empezaron a desvincularse de la asamblea que ellos convocaban, porque la convocaban ellos, y entonces en ese momento la asamblea empezó a autoconvocarse. Pues como entonces ya los sindicatos no la convocaban, pues la gente que había más movilizada empezó a autoconvocarla. Sí. Y dentro de este proceso hay una cuestión muy graciosa, y es que en ese mes de mayo los liberados sindicales que venían a las asambleas, ellos presidían las asambleas, acceden a ceder la moderación de las asambleas a compañeros y compañeras que no eran de las estructuras sindicales. ¿Por qué? Porque eran tan conflictivas las asambleas que no querían estar delante. No querían estar delante, entonces les pareció fantástico ceder la moderación de las asambleas a trabajadores que no fueran de las estructuras sindicales. Eso fue muy importante porque primero, dentro de este proceso, pues, ¿saben lo que es una asamblea? Bueno, a nosotros nos convocaban a asambleas informativas. ¿Qué quiere decir? Que eran asambleas sin orden del día, sin moderador, donde no se tomaba acta y donde a la siguiente asamblea se volvía a discutir lo mismo que se había discutido en la asamblea anterior. Entonces, algunos de los que nos implicamos más en la asamblea, durante ese invierno estábamos enviando correos electrónicos a nuestros sindicatos pidiéndoles, por favor, cuando convoquéis la asamblea, convocarla con orden del día, que haya un moderador, que se recoja un acta, que la acta se envíe, para la gente que no pueda asistir, sepa qué se ha discutido, si se ha acordado algo, que no se vuelva a discutir algo que ya se ha votado y se haya aprobado. Entonces, bueno, cosas elementales. Eran cuestiones elementales que nosotros veíamos que eso no funcionaba. Entonces, cuando se nos cede la moderación... Sí, dime. ¿El ámbito de esta asamblea que es municipal o provincial? De Mallorca. No, era en Mallorca y en Menorca, en Ibiza y en Formentera. Lo que pasa es que donde se produce esta ruptura es en Mallorca. Pues iba una media de 60-70 representantes de centros, porque nos acabamos convirtiendo, al principio íbamos como a nivel individual, pero empezamos a ir como representantes de asambleas de centros. Luego aumentaba... Hay 200 centros en Mallorca, para que te hagas... Hay 200 centros en las islas. En las islas. Y luego, cuando nosotros ya empezamos a convocarlas sin los sindicatos, en medio del verano llegamos a ser asambleas de 150 miembros, y la que hicimos el 30 de agosto eran 700 personas. O sea,
Entonces, cuando ellos nos ceden la gestión de las asambleas, pierden un poco el control de la dinámica de las asambleas y es cuando empezamos a votar. El momento en que se empiezan a tomar decisiones es cuando nosotros percibimos como un paso atrás, primero el silencio, porque nosotros veíamos como los compañeros, los representantes sindicales callaban, y en la asamblea en que votamos, después de haberlo consultado en los centros, si queríamos una huelga indefinida, ese día hubo silencio, pero en la asamblea siguiente hubo como una ofensiva de los sindicatos diciéndonos que no se podía ir a una huelga indefinida, que ir a una huelga indefinida era una locura, que eso había que estar muy seguro, que teníamos que estar seguros de que hubiera un seguimiento masivo para poder convocarla. Era como si iban un paso atrás y cuando se daban cuenta de lo que estaba pasando, intentaban reaccionar. Y entonces nosotros a finales de junio, reunidos en asamblea, decidimos que si los centros que están representados en la asamblea, aunque no sean el 100%, aunque solo sean un 40% de los centros, deciden que hay que ir a la huelga, hay que empezar a trabajar por la huelga. Y entonces convocamos un acto masivo de apoyo a la huelga, y es en ese momento que convocamos el acto en que los 4 sindicatos deciden separarse, decir no, iremos viniendo nosotros a título individual, pero no aparezcan ya nuestras siglas aquí ni nada. Montamos el acto de apoyo a la huelga indefinida y reunimos 300 personas el día 26 de junio. Y entonces, a partir de ahí, nosotros tenemos claro que hay que trabajar. Elegimos un comité de huelga. Nos decían los sindicatos, ¿cómo elegís un comité de huelga si no hay una huelga convocada? Esto no se puede hacer, esto no es así. Bueno, no es así, pero lo hacemos. Lo hacemos. ¿Llamarle comisión de huelga? No, comité de huelga. Nos gusta comité, suena más duro, más real. Y este comité trabajará para convocar la huelga. ¿No está convocada? Bueno, cuando esté convocada será un comité legal. Entonces, convocamos una asamblea para el 9 de julio. Nos dicen, no va a venir nadie, en verano, vacaciones, 120 personas en la asamblea. Entonces, esto a nosotros nos da como ya un termómetro de que hay que tirar para adelante. Y luego nos encontramos con la realidad, y es, ¿y si los sindicatos no quieren convocar la huelga? ¿Qué hacemos? Sí, ¿qué hacemos? Porque estábamos acojonados. Vaya. Pues, porque, a ver, se veía que no querían convocarla y claro, nosotros queríamos que sí la convocaran. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, estuvimos ahí todo el verano, la idea era, hay que forzarlos a que la convoquen, hay que hacer algo para que cuando llegue el septiembre ellos se encuentren en que, si no la convocan, se hunden. Pero, a la vez, empezamos a ver si, como asamblea de trabajadores, podíamos convocar la huelga directamente sin intermediación de sindicatos. Claro, estuvimos ahí buscando un poco y bueno, y al final la cosa fue de leer BOEs, y hay legislación, muy divertido, pero empezamos ahí a ver alguna cosa que, venga, ahí en el Google, a ver qué sale, no sé qué, un manual ahí que salía, manual de huelga, sí, que se puede convocar, que sí, que el Real Decreto, empezamos a mirar, bueno, la huelga la regula un Real Decreto de antes de la Constitución y da la opción de que una asamblea de trabajadores, los trabajadores directamente pueden convocar la huelga. Dijimos, ya. Pero claro, es que no teníamos con qué comparar porque no había precedente, no teníamos dónde informarnos tampoco y bueno, estuvimos preguntando también servicios jurídicos, yo que sé, o de CNT, de la COS, pero no había nada seguro, todo era interpretar cómo se interpreta, ¿no?, esta parte de la ley, cómo no. Y bueno, nos tiramos ahí a la aventura y vamos a ver, yo lo interpreto de que sí se puede. Entonces,
que ya si acaso lo va a decidir un juez, ¿no? Que la cosa no es legal, y tiramos por ahí. Pero entonces vimos un problema. Podíamos convocar esa huelga si hacíamos una asamblea en la que se votaba y el sí, digamos, ganaba por mayoría simple. Pero el problema no era hacer la asamblea esa, el problema era que esa asamblea fuera legal, fuera válida, administrativamente hablando. Entonces, el problema es que, ¿cómo se convoca una asamblea válida legalmente? Busca que te busca. Resulta que la puede convocar un sindicato, ¿no? Un delegado o directamente los trabajadores. Claro, nosotros intentamos que los sindicatos nos convocaran esa asamblea, pero también no hubo manera. No quisieron convocarla, y sí que la podía convocar los mismos trabajadores con el apoyo de un 40% del colectivo. Claro, el colectivo nuestro, entendíamos que nuestra empresa era la Conselleria d'Educació, una única empresa, el colectivo eran pues más o menos unos 10.000 trabajadores, entonces necesitábamos el apoyo de más o menos 4.000 profesores en activo. Entonces los interinos tampoco nos contaban porque estábamos en verano y no estaban en activo, o sea que la cosa era complicadísima. Total, nos pusimos ahí y decimos, bueno, que sirva el problema que sirva para dinamizar, para acumular fuerza, porque para ir buscando las firmas, el apoyo, hacía falta explicar lo que pasaba, lo que había que hacer, y pusimos eso en marcha durante el mes de agosto, y recogimos unas 1000 firmas. Y con una idea básica, que salió el 30 de julio. Vale, es una putada tener que recoger 4.000 firmas para convocar una asamblea. Vale, ha sido una piedra en el camino. Pero si no somos capaces de recoger 4.000 firmas para convocar una asamblea de votación de una huelga, es que quizás no tenemos que ir a la huelga. Entonces, en base a esa idea fue que durante todo el mes de agosto se pusieron puntos de recogida de firmas, pero no los ponían los compañeros, era una cosa muy autónoma y descentralizada. En una tienda, en un bar y en el mes de agosto se recogieron 1000 firmas, que son muchas, porque todo el mundo está por aquí y por allá. Y convocamos una asamblea el 30 de agosto y vinieron 700 personas, 700 compañeros, seguido de un concierto y entre los días 2 y 3 de septiembre, los 2 primeros días de trabajo, recogimos 4.000 firmas más, en total un poco más de 5.000 firmas, para poder convocar esta asamblea. ¿Cuánta gente estabais activamente en agosto intentando recoger firmas? Bueno, unas 15... El comité de huelga éramos 15 personas. Pero quien recogía firmas era cualquier compañero que nos enviaba un correo: voy a poner un punto de recogida de firmas en la plaza de donde estoy veraneando, podéis informarlo, y nosotros lo publicábamos. Otro: voy a recoger tal, y luego nosotros íbamos recogiendo las firmas. Una cosa, no íbamos nosotros a recogerlas, eran los compañeros y compañeras que se habían implicado. Y bueno, después de la asamblea esa, que la hicimos en un auditorio, el auditorio a reventar, claro, la gente que fue ahí más animada salió, porque además una asamblea de 700 personas en que funcionó, se llegaron a acuerdos, la gente no se peleaba, y más animada salió la gente, fue con el grito de necesitamos las firmas que faltan, tenemos 2 días para recogerlas, y en los 2 días las recogimos y de sobras. Y al día 4 hicimos esa asamblea de votación, ahí en plan con urnas y papelito y toda la cosa, y que era lo que necesitábamos para cumplir el trámite de luego poder ir y convocar la huelga. Y claro, ese día, ya el día de las votaciones, la misma noche, ¿no? Ya los sindicatos vinieron, eso no va a servir, eso no va a ser legal, no la convoquéis, ya la convocaremos nosotros, ¿no? Y nosotros, bueno, nosotros queremos convocarla, si vosotros también, mejor, porque junta más, pero nosotros también queremos convocarla.
Si queréis la convocamos juntos. No, juntos no, porque si os ilegalizan la vuestra también nos van a ilegalizar a nosotros. Bueno, una cosa surrealista, pero que como de que al final convocaron también ellos, pero a remolque y porque ya se veía la cosa que iba a ir bien. Entonces ya a caballo ganador, ¿no? Uno apuesta. La postura de la asamblea siempre fue la misma respecto a los sindicatos. Es decir, nos podemos estar peleando detrás de bastidores, pero hay que dar una sensación de que aquí no hay pelea. Estuvimos reuniéndonos, los del comité de huelga de la asamblea, con los sindicatos nos reunimos 4 veces durante el verano. Fueron un desastre de reuniones. Pero luego, cuando nosotros íbamos a las asambleas, el mensaje que trasladamos a los compañeros y compañeras era: no, los sindicatos tienen otro ritmo. Van a otro ritmo, hay que tener paciencia. No les decíamos que habíamos salido gritándonos en la última reunión, porque cualquier cosa que pudiera generar división, nosotros lo entendíamos como algo negativo. En las reuniones que tuvimos durante el verano, nosotros lo que veíamos es que, y es uno de los problemas que nosotros detectamos, es que a veces se puede llegar a crear dentro de una estructura sindical un cierto comportamiento de paternalismo, como un sentimiento de responsabilidad que hace que el hecho de convocar, por ejemplo, una huelga no se interprete como una acción consciente del trabajador, sino como un llamamiento que hace la élite al trabajador, ¿no? El sindicato al trabajador. Te llama a la huelga y tú respondes. Y no es eso, el trabajador, si va a la huelga es porque quiere ir a la huelga. Entonces, cuando nos decían, nuestra actitud es responsable, no podemos enviar a una huelga indefinida a los trabajadores porque van a perder mucho dinero. No, señor, si los trabajadores quieren ir a la huelga, van a ir, si no, no. No se puede tener es por responsabilidad, ¿no? Y nos llamaban alucinados. Nosotros no, nosotros somos simplemente la voz de una asamblea. Si en la asamblea que hubiésemos convocado el 8 de julio hubiésemos sido 10, se muere la huelga. Entonces, el hecho de entender que hasta cierto punto nosotros llegábamos a pensar que a nosotros los sindicatos nos veían como una misma estructura, igual que la misma estructura sindical, ¿no? Que nosotros decidíamos, nosotros hacíamos y nuestra voluntad se imponía sobre una asamblea. Durante el verano también nosotros lanzamos la idea de la caja de resistencia, que es una idea muy olvidada ya a estas alturas. Nos llegaron a decir que si estábamos en el siglo XIX. Y nosotros decíamos, a ver, la caja de resistencia va a servir, primero, para pagar gastos si hay que hacer una campaña de cara a la huelga indefinida, para pagar multas si nos llegan multas, porque está la policía que a la mínima que ven más de 20 personas haciendo un poco de ruido sin haberlo notificado ya te están clavando una multa. Y luego para generar solidaridad. No vamos a pretender montar una huelga sin intentar llamar a la solidaridad, aunque eso nos sirva para compensar la pérdida salarial que nosotros tenemos. Pero es igual, creará solidaridad y creará un movimiento social que nos apoye. Y entonces fue un poco la doble convocatoria de huelga fue un poco cachonda, porque por una parte convocaron la huelga el STEI, que la usted aquí, y comisiones obreras, y hubo la otra convocatoria de huelga que fue de la asamblea de docentes. Pero el STEI convocó la huelga porque había convocado una asamblea de afiliados el día 2 de septiembre. Entonces, nosotros en la asamblea del 30 de agosto, con 700 personas allí, lo que dijimos es, bueno, seguramente aquí muchos de vosotros estáis afiliados al sindicato.
tenéis una asamblea día 2. Ir. Vayamos a la asamblea. Entonces, en la asamblea de día 2, los afiliados obligaron al sindicato a convocar la huelga. Entonces se generó este doble movimiento. Una vez convocada la huelga, ya evidentemente la imagen que nosotros intentábamos transmitir era de unidad. Es decir, sindicatos, trabajadores, vamos juntos a esta huelga. Sí. Bueno, nada más brillante. Y bueno, sí. Y a partir de ahí ya tuvimos la huelga convocada, empezó la huelga, ya los 2 días antes ya se olía ahí que la cosa iba a salir bien. El primer día de curso la convocatoria no nos llegaba porque como tiene que ser con 10 días de antelación y no cuenta ni el día de aviso ni el día que empiezas. Entonces el primer día de curso hubo curso, ¿no? Que era un viernes, pero luego nosotros ya empezamos la huelga a partir del lunes y el viernes ya se vio porque muchísimas asociaciones de padres ya estaban movilizados también. La FAPA, ¿no? Que es la Federación de Asociaciones de Padres, había estado haciendo también charlas por la isla, asambleas con muchos padres, una cosa nunca visto, y ya el primer día, que ya dijimos que ese no iba a ser un día normal y ese era el lema, ya se veían escenas de pueblo, pero que salió yo cuando vi eso dije, ya está, una calle ahí de un pueblo con todos los padres vestidos de verde llevando a los niños a la escuela, que eso era como una manifestación, y dices, vale, eso es el primer día y después viene la huelga. Y los padres apoyaron muchísimo, incluso eso que decía, de haciendo días de aules buides, de clases vacías, no llevando a los niños por sí, para dar un respiro, digamos, a los profesores y pudieran a lo mejor ir ese día a la escuela, cobrar el sueldo de ese día, pero la huelga continuaba siendo efectiva porque no había alumnos, sobre todo en las escuelas de primaria, vaya. En secundaria ya los alumnos no iban, mucho, pero claro, en primaria ya son niños. Y bueno, y fue muy bien los primeros días, un seguimiento eso de un 90%, nos pusieron unos servicios mínimos abusivos de un 25, de un 30%, pero claro, todos los que utilizamos eso mismo, servicios mínimos abusivos, pues venga, vamos a escoger quién es servicio mínimo, el que no haga huelga, ¿no? Pues pusieron los esquiroles de servicios mínimos. Entonces, claro, todos los otros eran huelguistas potenciales y que lo hacían. Entonces, el seguimiento del primer día fue de un 90 y pico %. La consejería dijo que de un 12 o algo así. No sabemos de qué forma, pero es que no había nadie, estaba todo vacío. Es que la primera semana eso fue que no se hizo nada. ¿En todas las islas? En todas las islas. La que más flojó fue en Menorca, pero... ¿Y qué empecé? ¿El primer día lectivo es el primer día que se va a convocar? El 16. El 13 no tuvimos tiempo porque hay que respetar los 10 días desde que convocas, pero el primer día de clase sí. El lunes 16. Y ya, hicimos eso. La segunda semana culminó con una manifestación que ha sido de las más masivas que ha habido en las islas. Bueno, es que en Mallorca, claro, vosotros no lo sabéis, pero hay una cosa que es el tanmateix, ¿no? Es una expresión muy mallorquina que equivale a total, ¿no? Y es muy propia del carácter mallorquín. ¿Por qué vamos a hacer eso? Si total, ¿para qué? ¿No? Si total, no vamos, si total, bueno, pues claro, la gente que sabe de ese tanmateix, de ese total, dice, ¿cómo en Mallorca se ha movilizado todo eso, por ejemplo? Y claro, fue unas 100.000 personas. Había unos de estos que cuentan que se desbordaron completamente. Bueno, en realidad no los pudieron contar porque las previsiones más conservadoras que habían hecho de perímetro y tal calculaban para unas 80.000-90.000 y se les desbordó totalmente, que ya ni pudieron contar. Fue increíble. Y está mal y se ya convocan los sindicatos.
No, unitaria. Esa fue una manifestación unitaria con pancarta unitaria, se puso gente de un centro de secundaria ahí delante, sin logos de ningún tipo, y bueno, en la preparación sí que entraron sindicatos, pero también asociaciones y mucha gente. Es que esta es una más de las incomprensiones que cuando nosotros el 30 de agosto lanzamos la idea a la asamblea de, bueno, vamos a ir a la huelga y estaría bien planificar una manifestación en la primera semana de huelga. Salieron voces que habían venido de otras organizaciones. No, una manifestación masiva se tiene que preparar con meses de antelación. Nosotros pensábamos, no tenemos meses. No tenemos los meses y la propaganda ya va a estar hecha por la misma huelga. Vayamos, tal. Bueno, al final se tuvo que hacer, no se hizo en la primera, se hizo en la segunda y desbordó todas las expectativas. Pensar que se trata de un 10% de la población. 100.000 personas es mucho en la calle. Por tanto, hay pocas manifestaciones de las que se hacen que salga un 10% de la población a la calle. Durante todo el verano, y esta es una de las cosas que luego cuando se crea el movimiento unitario uno está más satisfecho, artículos de prensa, articulistas, declaraciones de partidos políticos, y van todos en contra, ¿no? La huelga es un error, no hay que ir por aquí, os están utilizando, es una derrota anticipada. Es lo que el Partido Popular quiere. Es lo que el Partido Popular quiere. No es el momento, a 2 años de las elecciones autonómicas habría que esperar un año. Lecturas que evidentemente intentábamos contrarrestar con argumentos, pero que nosotros veíamos que había una gran incomprensión en muchos sectores. Por eso, cuando se genera el movimiento unitario, yo creo que la base está en las familias. Las familias, cuando la FAPA empieza a organizar reuniones en la semana antes de empezar la escuela para informar a las familias de la situación y nos invitan a ir, nos encontramos con pabellones llenos de padres. Nosotros íbamos dispuestos a que nos cayera una bronca porque íbamos a la huelga indefinida pensando que recibiríamos, y empezamos a ver que los padres están entendiendo que haya unos trabajadores que estén dispuestos a ir a una huelga sin saber cuándo acabarán, perdiendo dinero cada día por unas demandas que no son salariales. Dentro de nuestra plataforma reivindicativa, la única cuestión salarial era la de recuperar los complementos que nos habían quitado en el decreto del 2012. No exigíamos mejoras, las mejoras eran de defensa del sistema educativo. Por tanto, yo creo que eso generó una respuesta, y la respuesta tan masiva de los padres acaba generando la respuesta de todos los sectores, de todos los partidos, de la oposición, incluso de todos los sindicatos, hasta llegar a la situación kafkiana que AMPE, el sindicato afín al Partido Popular, no convocó a la huelga porque llegaba tarde, pero dio su apoyo a la huelga. Entonces teníamos todos los sectores de la sociedad a favor de esta huelga. La huelga, para ir terminando, empezó muy fuerte. El gobierno jugó claramente al desgaste, esperó 10 días a convocar a los comités de huelga a negociar. Hasta el 10º día no nos convocó a negociar, y luego nos sometió a una negociación de desgaste absoluta, con reuniones de locura que duraban 8, 9 y 10 horas, en una irracionalidad completa, y nos llevó a la tercera semana en la que empezábamos a recibir correos y mensajes de asambleas de centros que nos decían que psicológicamente estaban agotados. No económicamente, pero psicológicamente.
tenemos alumnos, el curso ya llevamos 3 semanas, entonces delante del miedo a que la cosa pudiera terminar en un goteo durante la 4ª semana de centros que se fueran empezando el curso, porque era empezar el curso empezó 3 semanas después incluso la consellería, que decía que el seguimiento era de un 10%, nos admitía en las negociaciones que el curso no había comenzado y nos decía que el curso tiene que comenzar ya. Entonces, delante de ese miedo, hicimos asambleas de centros en las 4 islas y hicimos asambleas simultáneas un sábado por la mañana en las 4 islas y decidimos volver a las aulas, empezar el curso para dejar la huelga en bloque y no por desgaste. Dejando la huelga en bloque nos permitía conservar un sentimiento de unidad que pudiéramos recuperar para dar nuevas embestidas. De hecho, luego hemos hecho 2 jornadas más de huelga, la del 24 y luego una que hicimos nosotros el 8 de noviembre. Y bueno, porque la lucha se prevé larga, entonces preferíamos replegarnos de esta manera, pero no desconvocamos la huelga, con lo cual se generó una situación también extraña y rara, y es que volvimos a las aulas sin desconvocar la huelga, lo cual le creamos a la administración un problema bastante, que era que cada día tenía que seguir recibiendo los servicios mínimos, y lo que nos echaban en cara era: ¿y si ahora un profesor no va a trabajar y dice que está en huelga? Está en huelga. Es vuestro problema. Nosotros no vamos a desconvocar la huelga por el momento. Y la huelga sigue convocada. Y ahora en esta situación nos encontramos, seguimos en la lucha porque seguimos muy movilizados, pero ahora en un cambio de estrategia que es sobre todo ejercer mucha presión en los medios y en la calle contra el gobierno, intentar crear mucha contrainformación, generar mucha información para mantener informados los centros, intentar seguir manteniendo la organización en todos los centros, de las asambleas en cada uno de los centros, y preveyendo que el final de curso seguramente va a volver a ser movidito. Y yo pararía aquí y si hay dudas y... Anticapitalistas.